Hola a todos. Esta noche no arrancamos con un filósofo ni con un caudillo, sino con unos tropiezos del destino tan estrafalarios que hasta la iglesia medieval tuvo que detenerse y admitir, bueno, eso sí que es raro. Antes de acomodarse, regálenle un momento al botón de me gusta y a la suscripción, pero solo si de verdad disfrutan lo que hago aquí. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es allí. Siempre me maravilla saber quién se suma desde cada rincón del planeta. Ahora, bajen las luces. Si tienen un ventilador, enciéndanlo para ese zumbido suave del fondo. Y vamos a deslizarnos juntos en este viaje brumoso de esta noche. Corría el año 1145, cuando Inglaterra aún estaba descifrando el misterio del calzado, y casi todo el mundo se llamaba Guillermo, Enrique o algo que sonaba a estornudo. En Winchester, dos casas nobles celebraron el nacimiento de sendos varones, ambos bautizados como Guillermo. Por lo visto, entonces la originalidad debía de contar como pecado. No eran unos Guillermo cualquiera, parecían reflejos enfrentados en un espejo, nacidos con semanas de diferencia, criados en la misma ciudad, entrenados por el mismo maestro de espada y, según juraba un monje, bautizados incluso con la misma agua bendita, levemente prestada. Las familias rebosaban orgullo, aunque no está claro si por sus muchachos o por lograr recordar en la cena cuál Guillermo era el suyo. Ya de adultos, los dos seguían inquietantemente parecidos. Llevaban el corte de pelo a la altura de los hombros, el estándar medieval. Lucían la misma cicatriz en la mejilla izquierda, recuerdo del mismo percance en la justa, porque la coordinación no se hereda, y compartían incluso el nombre de la esposa, Inés. Al parecer, en aquella época, ni el romance se tomaba la molestia de ser creativo. Los monjes que lo anotaron todo insistían en que se trataba de un signo de Dios, que era como la gente medieval bautizaba cualquier cosa que la incomodara y no tuviera ganas de explicar. Una luminosa mañana de primavera, ambos Guillermos salieron de caza, cada uno a un bosque distinto, exactamente a la misma hora. Cada cual avistó un ciervo, bajó la lanza, espoleó a su caballo y terminó empalándose a sí mismo. Misma herida, misma postura, mismo día. Cuesta decidir qué impresiona más, si las probabilidades o la proeza atlética de perder contra tu propia arma. La noticia golpeó Winchester como una comedia divina. Se celebraron dos funerales en la misma iglesia, ambos oficiados por curas llamados Tomás, con viudas llamadas Inés en cada banca, desmayándose a la vez en el mismo verso del mismo himno. Los cronistas dudaron si etiquetarlo de tragedia o de eficiencia. El obispo lo proclamó prueba de que la mano de Dios se mueve en formas misteriosas, o con un puntito de sarcasmo. La gente del lugar empezó a llamarlos los Guillermos gemelos, aunque quizá habría sido más preciso bautizarlos como los pioneros de la selección natural. Hasta hoy, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cómo pudo ocurrir. Yo, en lo personal, sospecho de un tedio celestial. Si fueras Dios en 1145, mirando a campesinos cosechar nabos sin pausa, también querrías sazonar la rutina con un giro inesperado. Era 1170 y la Catedral de Canterbury era ese sitio donde los milagros, la política y el cotilleo compartían el mismo banco. Los monjes entonaban salmos, las velas titilaban y en algún rincón el destino carraspeaba. Durante vísperas, cuando el coro atacaba su himno de rigor, en la tonalidad de sufrimiento eterno, un monje se quedó helado a mitad de verso. Según los anales, se llamaba hermano Edmundo, aunque con la ortografía medieval podría haber sido Edmund, o ese que perdió la voz en la oración. Sin aviso susurró: «Él ha muerto». El canto se cortó en seco, lo que en un monasterio equivalía a un crimen de guerra. El prior le clavó la mirada, como si hubiese puesto en duda la receta de la Virgen. «¿Quién?», preguntaron. Edmundo, repentinamente portavoz de lo inexplicable, respondió: «Nuestro arzobispo». Minutos después, un mensajero irrumpió por las puertas, jadeante y cubierto de sudor de caballo, gritando que Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, acababa de ser asesinado por los caballeros del rey Enrique. Dentro de la misma catedral, los monjes palidecieron. Habían estado cantando mientras acuchillaban a su superior en la estancia contigua. La acústica medieval era buena, pero no tanto.
la predicción de Edmundo se volvió sensación instantánea. Los monjes la llamaron revelación, la Iglesia, prueba de favor divino. El resto murmuró que quizá Edmundo tenía paredes finas y oído de murciélago. La historia corrió por toda Inglaterra. Peregrinos acudieron a ver el lugar donde el monje oyó la muerte. Artistas lo pintaron con halo dorado. Se compusieron baladas y por supuesto se levantó un santuario, porque nada dice duelo como vender entradas. Años más tarde, otro monje juró oír voces antes de que un incendio arrasara parte del templo. El abad dictó regla: se acabaron las profecías durante vísperas, son malas para la moral y para la aseguradora. Los historiadores modernos hablan de coincidencia escalofriante. Yo creo que Edmundo tenía ese sexto sentido de los introvertidos, detectar con precisión cruel cuando se aproxima algo incómodamente vergonzoso. En la Inglaterra medieval, eso era casi a diario. Italia, 1350. El Renacimiento apenas templaba motores, y muchos pintores se afanaban en santos con cara de «quisiera estar en otra parte». En Módena, uno destacaba: Tommaso di Odina, tan dotado y tan adelantado que inventó sin querer el arte profético. Un siglo antes de que la peste negra barriera media Europa, Tommaso pintó un mural con monjes usando máscaras con pico de ave. Nadie levantó ceja. Por entonces podías pintar a un ángel luchando con un pez y te asentían con respeto. 100 años después llegó la peste y los médicos aparecieron con las mismas máscaras: nariz larga, ojos huecos, pesadilla con correas, calcos de lo que Tommaso había esparcido en un muro de iglesia. Los estudiosos modernos dicen casualidad, los medievales gritaron hechicería. Yo diría que Tommaso tenía el talento inquietante de presentir desgracias. El tipo que pinta un barco justo antes de la riada y asegura: no sé, me nació. Aquellos galenos rellenaban los picos con hierbas y esponjas empapadas en vinagre, convencidos de que filtraban el mal. En realidad, solo olían un poco mejor mientras morían. El mural, sin embargo, parecía gemelo. Incluso mostraba ramitas en el pico. Cuando la gente reparó en el parecido, cundió el pánico. Romeros de toda Italia acudieron a contemplarlo, persuadidos de que era un aviso del cielo. La iglesia lo proclamó milagro. A los curas del lugar les daba escalofríos, más porque el mural estaba justo junto al refectorio. Por un tiempo lo trataron como reliquia, monjes rezando, aldeanos dejando ofrendas, y un abad jurando que los ojos de las figuras se movían cada luna llena. Spoiler: no. Era la luz de las velas parpadeando. Tommaso murió antes de pintar secuelas. Mejor así, Europa no necesitaba un fresco de gente tosiendo sangre titulado En proceso. Siglos después todavía discuten: visión, chiripa o el tráiler más inquietante del apocalipsis. Sea cual sea la verdad, de Odina sigue siendo el único artista que se volvió viral 100 años después del estreno. El año era 1346 y Europa celebraba otra edición de su pasatiempo favorito, la Guerra de los 100 años. En medio del caos, el rey Juan de Bohemia decidió que la ceguera no era excusa para quedarse en casa. En la Edad Media no existía el concepto de mala idea, solo sujétame el cáliz. Juan había perdido la vista tiempo atrás por enfermedad, pero insistía en liderar a sus hombres en la batalla de Crecy. Sus caballeros trataron de disuadirlo con frases del estilo: «Señor, no ve al enemigo», a lo que él supuestamente respondió: «Ellos tampoco me verán cuando termine». Gran arenga, hasta que ató su caballo a las riendas de los suyos y ordenó cargar. Imagínenlo: 5 caballos galopando en la bruma, amarrados entre sí como la pulsera de la amistad más letal del mundo. Los cronistas dicen que lucharon con bravura. Yo sospecho que simplemente no pudieron frenar. Cuando el polvo bajó, hallaron a todo el grupo caído, aún unido por cuerdas, como una fábula de advertencia titulada «¿Por qué el casco no lo es todo?». Para la mayoría, ahí habría acabado la lección. Pero no. 2 siglos después, a la historia le gustó tanto el chiste que lo repitió. En 1546, en el mismo campo, otro noble, un comandante francés llamado Charles de Pontonier, también medio ciego y muy testarudo, imitó la hazaña. Mismo escenario, misma ocurrencia, mismo desenlace. Dicen que sus últimas palabras fueron «por la gloria», traducción elegante de
esto no va a salir bien. Los jefes medievales tenían un don para convertir la temeridad en leyenda. Por eso la mitad de los blasones lleva leones, águilas o algo ardiendo. Aún así, dos ciegos cargando en el mismo sitio separados por siglos suena menos a destino y más a repetición cósmica. Los cronistas lo vendieron como nobleza caballeresca. Los demás lo llamaron selección natural con pasos extra. La moraleja: persigue tus sueños, pero quizá desata el caballo primero. No hay nada más heroico que ser recordado por el mismo error, 2 veces. Era 1231, un verano apacible en el Rin, que en términos medievales significaba una peste menor y una herejía soportable. En una pequeña abadía benedictina cerca de Trèveris, unos monjes decidieron celebrar su buena racha escribiendo un manuscrito nuevo, un texto iluminado titulado Sobre la custodia de las casas santas. Solo el título ya era una provocación al destino. El libro era primoroso, minucioso y para todos los implicados una obra maestra. Recogía oraciones para pedir amparo contra incendios, riadas, ratas y algún vikingo despistado. El abad estaba tan henchido de orgullo que ordenó añadir una línea final, una fanfarronada de confianza sagrada. Esta biblioteca jamás arderá, pues la bendice la mano de Dios. Si al leer eso te encogiste, se propagó por los claustros como fábula aleccionadora. Nunca presumas con tinta, que Dios también sabe leer. Por supuesto, nadie hizo caso. Durante siglos siguieron apareciendo perlas en pergaminos. Este libro no puede perderse. Estas palabras son eternas. El hermano Anselmo no me robó las plumas. Spoiler, también ardieron. La Iglesia archivó el caso como Mysterium Fidei, latín medieval para no tenemos idea, pasemos página. Los campesinos fueron más francos. La broma práctica del Altísimo. Para rematar, una copia posterior, copiada con mimo por los monjes sobrevivientes, desapareció en otro incendio 40 años después. A esas alturas, hasta el cielo parecía comprometido con el chiste. Conclusión, si es que la hay, no tientes al omnipotente con seguridad excesiva, y menos por escrito. La retribución divina tiene un sentido del timing envidiable. Si había algo en lo que la Escandinavia medieval sobresalía, era en morir con teatralidad. Y nadie lo hizo con tanta convicción como un rey Olaf de Noruega. Bueno, salvo otro rey Olaf de Noruega que al parecer creyó buena idea repetir la escena, en el mismo valle, 2 siglos después, por coherencia de marca. Empecemos con Olaf y el año 1030, la batalla de Stiklestad. Ya era famoso por empeñarse en convertir vikingos, empresa tan sencilla como vender ensalada en una feria de asados. Sus súbditos, previsiblemente, se rebelaron. En plena refriega, una flecha le alcanzó de lleno la garganta. Murió al instante, santo, heroico y probablemente añorando un guardacuellos. Avancemos casi 200 años y parece que el departamento de guión de Noruega se quedó sin tramas nuevas. Llega Olaf IV, ambición, fe y cero memoria histórica. Entra en el mismo valle, combate en la misma fecha, y sí, otra flecha a la tráquea. Hay que reconocer la dedicación a la simetría. Los cronistas se desataron. Misterio divino, señal del cielo. Otros apuntaron que el segundo Olaf eligió pelear exactamente en el lugar donde cayó su antecesor, lo cual suena menos a destino y más a mala toma de decisiones. Se supo que sus consejeros le advirtieron del mal agüero. Él replicó: Dios determina la hora de cada rey. Por lo visto, esa hora era ahora mismo. Después juraron que la tierra donde cayeron ambos se volvió roja, teñida de sangre real. Geólogos modernos lo llamaron suelo rico en hierro. En el siglo XIII no se hacía ciencia, se hacía superstición y dejaba más limosnas. Empezaron las romerías para ver el terreno que sangra, aunque nadie supo qué esperaban que hiciera. ¿Saludar? Al final, ambos Olafs terminaron canonizados. Cuando tu monarquía se muere igual 2 veces, lo sensato es mercadearlo. 2 reyes, 2 flechas. Un universo muy sarcástico. Como si los viejos dioses nórdicos, aún resentidos por la jubilación, repitieran la broma para demostrar que conservaban puntería. De todas las cosas en las que la Iglesia medieval era experta, cruzadas, corruptelas y quejarse de la astrología, desenterrar papas no figuraba en la lista.
pero al Papa Esteban VI, hacia el 897, le pareció estupendo mirar a un cadáver y pensar: esto necesita un juicio. Odiaba a su predecesor, el Papa Formoso, con el fervor reservado a los suegros medievales. Ordenó exhumarlo, 9 meses bajo tierra, y a punto de desarmarse, lo vistió con ornamentos y lo plantó en un trono ante un concilio. El sínodo del cadáver, como lo bautizó la historia, fue tan disparatado como suena. Esteban bramó cargos de sacrilegio a un cuerpo inerte. Nombraron a un diácono para defender a Formoso, quizá el peor encargo de todos los tiempos. Veredicto: culpable. Lo despojaron y lo arrojaron al Tíber. Incluso para el siglo IX fue demasiado. Y entonces vino lo raro. Meses después, Roma se inundó. El río devolvió el cuerpo hinchado, casi intacto, y lo depositó en las escalinatas de San Pedro. El pueblo lo llamó milagro. Esteban, problema. Poco después, Esteban perdió el juicio. O, en versión vaticana, mostró exceso de celo. Fue encarcelado por su propio clero y estrangulado. ¿Casualidad? Quizá. Pero la cosa no acabó ahí. 2 siglos después, otro papa también llamado Esteban murió el mismo día del mismo mes, mientras predicaba contra repetir las locuras de aquel Esteban. La ironía divina difícilmente puede ser más puntual. Los historiadores hablan de la maldición del sínodo del cadáver. Yo lo llamo la reseña negativa del cielo. Roma tomó nota y decidió no volver a sentar difuntos en el banquillo. Incluso en Europa, tierra de reliquias y uñitas santas, había límites. Lección: no desentierres a tu antecesor para ganar una disputa. En Roma, las malas ideas no mueren. Vuelven empapadas y con aroma a venganza. Verano de 1212. Europa perdió la chaveta otra vez y decidió enviar niños a reconquistar Tierra Santa. El razonamiento fue más o menos: si los veteranos no pueden tomar Jerusalén, quizá unos preadolescentes sin supervisión sí. Una idea tan deslumbrantemente insensata que solo la Edad Media podía ejecutarla con gesto serio. Al frente iban un pastorcillo francés llamado Esteban de Cloyes y un muchacho alemán llamado Nicolás. Miles de críos afirmaban haber visto ángeles que les ordenaban marchar hasta el mar, donde Dios abriría las aguas. Llegaron al Mediterráneo, lo miraron un rato y confirmaron que seguía siendo un mar. Ese fue el pico de la expedición. Algunos volvieron a casa, otros subieron a barcos amablemente, ofrecidos por mercaderes que prometían pasaje seguro. Spoiler: pusieron rumbo al norte de África, donde vendieron a los niños como esclavos. Los afortunados regresaron con más años, más juicio y urticaria a la devoción exaltada. Los demás quedaron convertidos en canto de advertencia. 2 siglos después, y con evidente falta de imaginación, el continente repitió el capricho. Otro grupo de menores, asegurando nuevas visiones, emprendió casi el mismo itinerario. Mismo destino sagrado, misma ingenuidad, misma ausencia de adultos responsables. Como era previsible, también se esfumaron. Los historiadores aún discuten si ocurrió 2 veces o si los cronistas se liaron. Vista su puntería con los datos, no sería raro. Pero lo innegable es que la cruzada de los niños se volvió relato pegajoso. Parte prodigio, parte delirio colectivo, parte tragicomedia. La Iglesia defendió que los niños ardían en fe. El resto sospechó insolación masiva. Aquel año el calor fue brutal, los caminos bullían de bandidos, y al parecer nadie pensó en preguntar: ¿seguro que dejamos a los huérfanos caminar hasta Jerusalén? Si esta historia tiene moraleja, es que la inspiración divina conviene traerla con acompañante. 2 cruzadas, 2 hornadas, un error dolorosamente evitable. Y si la historia rima de verdad, ahora mismo hay un chaval planeando la tercera, probablemente con GPS. Algunas familias heredan joyas, otras, tierras, títulos o espadas lustrosas. En la Inglaterra del XIII, los Clifford parecían empeñados en legar una única cosa: el arte de decidir mal. Sus sagas suenan menos a linaje ilustre y más a comedia de advertencia sobre la necedad hereditaria. La estrella inaugural fue Sir Walter de Clifford, que consiguió acabar acusado de homicidio. Los registros no aclaran el cómo. Conociendo la época, seguro que tuvo que ver con cerveza, caballos y una bronca por ver quién tenía al santo más milagroso.
Cuando llegaron los guardias, Walter entró en pánico, huyó y se desvaneció en la leyenda, o al menos en Gales, que entonces venía a ser lo mismo. Medio siglo después, el destino y el sentido del humor divino repitió el número. Otro Walter de Clifford, otra acusación de homicidio. Misma fecha, mismo pueblo, misma taberna. Según un cronista con sonrisa en la pluma, cuando apareció el alguacil, el nuevo Walter también echó a correr. El acta se limita a decir, huyó, presúmese culpable. Para entonces hasta los escribanos rodaban los ojos. Uno pensaría que alguien en la familia captaría la indirecta, cambiarse el nombre, evitar esa taberna ese día. Pero no. Un siglo más tarde, otro Clifford, mismo nombre, misma entrada capilar en retirada, fue sorprendido batiéndose con el sobrino de un obispo, y una vez más se desvaneció entre colinas galesas. Los historiadores sospechan que los Clifford no estaban malditos, solo eran sistemáticamente malos escondiendo cadáveres. Hacia el 15, hacer un Clifford se volvió jerga local para salir huyendo del propio juicio, mérito notable en un país con tantas cosas de las que correr. Hubo, eso sí, un triunfo. Un Walter que llegó a viejo sin matar a nadie. Murió cayéndose del caballo durante un desfile. Nadie se sorprendió. Los cronistas los llamaron estirpe desdichada. Yo los llamaría la respuesta medieval a la teoría de Darwin, 3 siglos antes y 3 puntos menos de cociente. Algunas familias dejan castillos, los Clifford dejaron un remate. Si Europa medieval amaba algo más que la religión, era discutir por ella. Y pocos lugares ardieron, literalmente, tanto como Monur, una fortaleza colgada en los Pirineos y hogar de los cátaros, unos monjes partidarios de la paz, la humildad y, por desgracia, de vivir justo donde el Papa prefería no ver a nadie. Para 1244, la Iglesia había concluido que herejes pacíficos era oxímoron, así que, en un despliegue conmovedor de caridad cristiana, envió un ejército. El asedio duró 10 meses, hambre, frío y sermones a gritos sobre de qué lado estaba Dios. Los cátaros aseguraban no temer a la muerte, lo que se volvió práctico cuando la puerta cayó. A unos 200 les ofrecieron elegir, convertirse al catolicismo o arder. Meditaron y dijeron, arder, gracias. Siempre conmueve cuando la teología medieval incluye parrilla. Los cronistas juraron que, al consumirse los cuerpos, las llamas dibujaron una cruz perfecta contra el cielo nocturno. La multitud jadeó. Los inquisidores lo proclamaron señal del cielo. Yo diría que soplaba viento. Ahí no termina lo raro. Exactamente 100 años después, ardió otra hoguera en el mismo valle. Misma fecha, mismo paraje, mismas llamas caprichosamente cruciformes. El vecindario entró en pánico. «Vuelven los espíritus cátaros», clamaron unos. «Apilamos fatal la leña», refunfuñaron otros. Nadie reconstruyó nada por décadas. Empezaron romerías al lugar para sentir el calor santo que subía del suelo. Los mercaderes vendían cenizas sagradas, que olían mucho a tierra con etiqueta. Incluso la iglesia se puso nerviosa. Siempre incómodo cuando tu propio prodigio parece una burla celeste. A día de hoy, los historiadores no se ponen de acuerdo. Rayos, meteorología loca, simbolismo divino. El caso es que Monur se volvió la franquicia maldita del medievo, la secuela que nadie pidió y todos vieron arder. Moraleja, no provoques al destino con martirios. Tiene memoria excelente y debilidad por las reposiciones. 2 siglos, 2 hogueras, un cielo muy juzgón. Si el cielo mandó un mensaje aquella noche, fue probablemente: no han aprendido nada. En 1356, Londres hacía lo que mejor sabía: oler mal, exprimir impuestos y fingir que Dios prefería a los ingleses sobre los franceses. Era una tarde húmeda en la abadía de Westminster. Los monjes, en lo suyo, cantar, arrepentirse y hacerse los distraídos con el vino desaparecido del armario del sacramento. Entonces llegaron los cuervos, una bandada entera, negros, ruidosos y, según un cronista, curiosamente críticos. Sobrevolaron las torres, girando al unísono como una joya emplumada. Los monjes se quedaron de piedra. Aves en la abadía significaban presagios, y los presagios anunciaban que alguien importante iba a tener una semana terrible. Uno bromeó: tal vez vinieron por migas.
Nadie rió. En la Europa medieval todo era señal del cielo, sobre todo si daba miedo. Esa noche estalló una tormenta. Truenos sacudieron las bóvedas, los relámpagos rasgaron el cielo, y de pronto los cuervos desaparecieron a la vez, lo más parecido a un susto de cine que podía vivir un monje del siglo XIV. A la mañana siguiente llegó un mensajero desde Windsor. El príncipe Eduardo, heredero al trono, había muerto. Los monjes palidecieron, rezaron y corrieron a registrar lo ocurrido, ya bautizado como la profecía de los cuervos. La noticia voló. Peregrinos acudieron a Westminster para ver dónde habían aparecido las aves del aviso. Pintores los retrataron con ojos resplandecientes. La sutileza aún no se inventaba. Se decía que los cuervos regresaban cada pocas décadas, siempre antes de una desgracia, peste, hambre o el escándalo regio de turno. 2 generaciones después, el mismo patrón: cuervos, tormenta, tragedia. Esta vez fue el nieto de Eduardo Dreso, muerto de repente. Los monjes ni esperaron confirmación. Empezaron a ayunar en el acto. Desde el cielo, las aves parecían tener un don para el momento justo. Ya en el siglo XVII, la superstición se volvió política. Carlos II, aterrado de perder trono y fortuna, firmó un decreto: que nunca falten cuervos en la Torre de Londres. Hasta hoy siguen allí, bien alimentados, consentidos y un poco altivos. Los historiadores lo llaman tradición. Yo lo llamo terapia emocional medieval con pico. Y en algún lugar de lo alto, una bandada aún se carcajea. Un mal día en 1356 les ganó seguridad laboral de por vida. A los historiadores les encanta repetir que la historia se repite, pero suelen decirlo en sentido figurado. En 1166, Inglaterra decidió tomárselo al pie de la letra y montar una reposición de su mayor éxito, la batalla de Hastings, ahora con dosis extra de déjà vu. Habían pasado 100 años exactos desde la victoria de Guillermo el Conquistador en 1066, cuando una flecha encontró el ojo del rey Haroldo, y media Inglaterra encontró caseros nuevos apellidados con D. Un siglo después, a unos nobles de Sussex se les ocurrió, porque siempre hay alguien, que sería divertido repetir la función. Nació así la secuela más innecesaria del medievo. El reparto, descendientes de los normandos originales frente a familias sajonas que, digamos, seguían sin superar el asunto. Ambos bandos trajeron caudillos llamados Redoble, Guillermo, fieles a la tradición inglesa de reciclar nombres hasta el cansancio. La disputa comenzó por tierras, que en clave medieval quiere decir que unas ovejas cruzaron una linde equivocada. Lo que empezó siendo bronca de mojón terminó en combate a gran escala, porque así funcionaba el derecho de propiedad en la Edad Media. Según la crónica de Sudsexia, el choque ocurrió en la misma colina donde el duque normando había triunfado. Los 2 ejércitos se enzarzaron con una energía que no se veía desde la última vez que Inglaterra olvidó cómo compartir. Y entonces llegó lo verdaderamente insólito. Uno de los Guillermos, un sajón, recibió una flecha en el ojo. Misma herida, misma colina, mismo nombre y, desde lo alto, el mismo suspiro cansado. Los cronistas se desvivieron. ¡Milagro!, gritaban unos. ¡Señal!, respondían otros. Quizá dejemos de pararnos aquí, no dijo nadie. La Iglesia interpretó la coincidencia como confirmación de que la voluntad divina seguía del lado normando. La gente del lugar, más práctica, empezó a evitar el sitio. Los labradores se negaban a ararlo, los viajeros a levantar campamento, y cierto monje nervioso escribió que la tierra recuerda. Siglos después, los eruditos la apodaron la Segunda Batalla de Hastings, menos célebre que la primera, pero el doble de irónica. 2 Guillermos, 2 flechas, una colina maldita. Si algún día inventamos el viaje temporal, ese cerro queda fuera del itinerario. Está claro que incluso el siglo XII sufrió su propio error de copiar y pegar. Si buscas un santo que no se tomara el martirio demasiado en serio, basta con San Lorenzo, patrón de cocineros, humoristas y de la gente que muere con ironía. Su historia arranca en Roma, año 258, pero su sentido del chiste envejeció a la perfección para el medievo, quizá porque su final puso el listón imposible de la burla celestial. Cuando el emperador Valeriano ordenó perseguir a los cristianos, Lorenzo, diácono famoso por repartir limosnas,
fue arrestado y obligado a entregar los tesoros de la iglesia. En vez de oro, presentó a un grupo de pobres y dijo: «Aquí tenéis nuestras riquezas». Sarcasmo antiguo, del peligroso. El veredicto fue muerte, como no. Y en lugar de un tajo limpio, eligieron asarlo sobre una parrilla de hierro. Cuentan que, con las brasas rugiendo, llamó a los verdugos: «Dadme la vuelta, por este lado ya estoy». Incluso en agonía ensayaba material. Algunos añaden que remató con un «podéis servir», aunque puede ser fanficción piadosa. La leyenda voló. Los monjes lo adoraron. Un santo que hacía chistes literalmente en llamas. Era el tipo de humor negro que solo la Edad Media podía aplaudir de pie. Se levantaron templos en su nombre, se guardaron reliquias, se fijaron fiestas y, con un guiño nada sutil, incontables monasterios construyeron sus cocinas junto a capillas de San Lorenzo. Porque, al parecer, nada protege tanto como un patrono que murió en parrilla. Pero el remate estaba por venir. En el siglo XI, un monasterio en España dedicado a San Lorenzo ardió por completo. Todo menos la cocina. El abad lo declaró milagro. El cocinero, lo normal. Pocas décadas después, otra abadía en Normandía sufrió el mismo destino. Capilla arrasada, fogones intactos. Un monje apuntó: «San Lorenzo guarda su propio dominio». Otro respondió: «Pues que amplíe la jurisdicción». La Iglesia habló de señales de favor. Yo las llamaría chistes cósmicos. San Lorenzo dejó clara una verdad eterna. Incluso en el martirio, el timing lo es todo. Si vas a entregar la vida por tu fe, mejor haz reír a Dios mientras tanto. El año era 1313, número que ya suena a mala noticia. En un scriptorium frío de York, un monje llamado hermano Reginaldo se encorvaba sobre el pergamino, pluma en mano y autoestima en máximos. Escribía lo que bautizó como el espejo del mundo, un tratado profético que pretendía desenredar los patrones ocultos de la historia, justo el tipo de obra que uno redacta con poco sueño y demasiada fe en su latín. Hacia el final, garabateó la frase que lo haría célebre siglos más tarde: «Cuando dos reyes compartan un nombre y un destino, el mundo se estremecerá y una era terminará». Dramático, sí. Preciso, ya veremos. Reginaldo murió poco después, muy en la línea de los profetas, y su manuscrito quedó olvidado, juntando polvo e ironía a partes iguales durante casi 300 años. En el siglo XVI, la sentencia volvió como boomerang. Reinaban, casi a la par, Enrique II de Francia y Enrique de Inglaterra. Es Enrique de los caprichos, las rupturas y los torneos. Dos monarcas obsesionados con el poder, la vanidad y las decisiones sentimentales discutibles. Competían por ver quién se autodestruía con más estilo. En 1559, Enrique de Francia entró en una justa para demostrar vigor caballeresco y salió con una astilla de lanza atravesándole el ojo. Una década antes, Enrique Ovis ya arrastraba la herida de una justa que le dejó una pierna supurante y una vida cuesta abajo. Dos Enriques, dos reyes, dos finales inquietantemente similares y una profecía envejecida con un acierto que daba escalofríos. Cuando los eruditos desempolvaron el espejo del mundo, cundió el pánico con la velocidad de una plaga. Panfletos por doquier, predicadores tronando desde los púlpitos y campesinos consultando el calendario por si tocaba fin de los tiempos. La Iglesia condenó el texto como blasfemia fortuita, que en cristiano medieval significa «no sabemos explicarlo y nos incomoda». El mundo, por supuesto, no se acabó, salvo que cuentes el auge del protestantismo, unas cuantas guerras y la muerte de la justa como pasatiempo respetable. La profecía del espejo quedó como una de las coincidencias más sabrosas del medievo. Dos reyes, mismo nombre, misma herida, mismo sombrero ridículo. Si Dios tiene guionista, aquel episodio se rodó con el simbolismo en modo subrayador fluorescente. Algunos sueñan con despedirse en calma, dormidos. Otros prefieren caer con gloria en el fragor del combate. Pero en 1199, un monje llamado Hermano Elredo consiguió lo que casi nadie: morir de risa. Y de algún modo era el final lógico para quien había pasado la vida tomándole el pelo a la muerte. Elredo no fue un monje del montón. Antes de profesar, trabajó de bufón en la corte de un noble inglés de medio pelo.
Le pagaban por lograr que aristócratas ebrios resoplaran cerveza por la nariz. Entre banquetes interminables y alguna batalla campal de comida, decidió enderezarse. Entró en un monasterio, cambió cascabeles por hábito y resultó ser un predicador sorprendentemente bueno, si tu idea de santidad admite remates. Los demás monjes lo adoraban, la mayoría del tiempo. Sus sermones llevaban títulos como La paciencia de Dios y La falta de la del abad. Talló una cara sonriente en la puerta del refectorio y la bautizó San Óptimo. Cuando le preguntaban por qué reía tanto, respondía: «Porque el diablo odia la alegría y a mí me encanta fastidiarlo». Al abad no le hacía gracia. Le advirtió que la risa conduce al pecado. El redo replicó: «Entonces el infierno debe de ser insoportable de aburrido». En algún lugar, un ángel debió llevarse la mano a la frente. Una noche de tormenta, un rayo golpeó la torre de las campanas. La piedra se agrietó, el techo tembló y una estatua de San Félix el Jovial, encargo del propio Elredo, se descolgó de su hornacina. La figura, maciza, le cayó encima y lo mató en el acto. Testigos juraron que reía en ese instante. Tras contar un chiste sobre el timing divino, la crónica anotó: «El hermano Elredo encontró su fin entre carcajadas», como él mismo vaticinó en broma. El abad lo llamó advertencia, los novicios, poesía. Yo lo llamaría un stand-up con estructura perfecta, planteamiento, ironía, remate. Tras su muerte, Elredo se volvió santo oficioso entre aprendices, patrono de la alegría, del mal momento y de quienes no pueden mantener la seriedad en oración. Su epitafio, dicen, rezaba: «Él rió, Dios rió más fuerte». Si Europa medieval tuvo alguna vez sentido del humor, expiró con el hermano Elredo. En los altiplanos resecos y castigados por el sol de Lucatania, un joven pastor llamado Viratus vigilaba su rebaño con más paciencia de la que muchos generales jamás tuvieron con sus hombres. Aquel territorio no perdonaba: laderas pedregosas, tierra mezquina y depredadores que merodeaban las majadas por la noche. Pero fue allí, entre lobos y viento, donde Viratis aprendió la resistencia. Cada jornada era una pugna entre hombre, bestia y hambre, y en esas sierras los romanos no eran más que otra especie de depredador. Roma veía a las tribus iberas como bárbaros, salvajes, indómitos y, con suerte, imponibles. Para ellos, pastores como Viratis no merecían atención salvo cuando tocaba tributo o se olía rebelión. Llegaban exigiendo grano, oro y hombres para sus legiones, pero los lucatanios no se doblaban con facilidad. Cuando los recaudadores volvieron, esta vez escoltados por acero, los pastores alzaron sus callados y los convirtieron en lanzas. Viratus libró su primer encuentro no como soldado, sino como hombre defendiendo su casa. Los romanos esperaban sumisión rápida. En cambio, encontraron astucia por respuesta. Viratus conocía cada barranco, cada vereda donde la caballería no podía seguir. Cuando los invasores marchaban por los valles, su gente se desvanecía en las montañas para golpearles por la espalda. El pastor se volvió estratega. Sus colinas, aula perfecta. No era aristócrata, ni general de cuna. Y aún entre guerreros, Virata destacaba: sereno, calculador, incorruptible. Sus camaradas veían en él a un jefe que no luchaba por botín, sino por dignidad. Corrió la voz del pastor que humillaba columnas romanas armado solo con paciencia y terreno. En un mundo donde la lealtad solía comprarse, la suya no lo era. Roma, por supuesto, lo etiquetó de bandido, su término favorito para cualquiera que se negaba a hincar la rodilla. Pero incluso algunos oficiales romanos empezaron a murmurar admiración, a regañadientes quizá, pero sincera. Viriatis combatía como la naturaleza misma, silencioso, esquivo y despiadado cuando lo acorralaban. Cuando Roma comprendió la magnitud del problema, el pastor de las alturas ya se había vuelto algo más que un hombre. Era un mito en proceso, un fantasma en la sierra, cuyos rebaños hacía tiempo se habían transformado en ejércitos, y Roma, con todas sus legiones, había encontrado su igual en alguien que antaño solo guiaba ovejas. Los romanos llegaron a Lucatania convencidos de que conquistarla sería tan fácil como aplastar un hormiguero. Venían con armaduras que relucían al sol,
llevando estandartes, insignias y una dosis pareja de orgullo. Para ellos, esta tierra de sierras abruptas y ríos bravos era solo otra línea más en un mapa en expansión. Para los de aquí, cazadores, pastores y montañeses, era la madre tierra, y a las madres no se las entrega sin pelear. Al principio, Virathus no era un caudillo, era un superviviente. Cuando los pretores exigieron tributos y rehenes, aldeas enteras fueron esclavizadas o pasadas por la espada. Él escapó por poco de una de esas matanzas, tras ver caer a sus amigos y llevarse a los suyos. Ese día cambió. El pastor soltó el cayado y empuñó el hierro. El hombre que guardaba ovejas decidió guardar a su pueblo. Virathus se unió a una partida de rebeldes encaramada en los montes. Sus armas eran desparejas, aceros oxidados, lanzas de caza, herramientas del campo, pero tenían algo que Roma no traía en sus legiones: tiempo y templanza. Virathus estudió al enemigo como el lobo a la piara, observó el ritmo de las columnas, el informe de los exploradores, y cómo la disciplina se volvía desorden cuando el terreno se les ponía en contra. La primera emboscada llegó con el alba. Los soldados romanos avanzaban por un desfiladero estrecho, rendidos y sobrados de confianza. De pronto, rodaron piedras desde las laderas, silbaron flechas entre los árboles, y los gritos rebotaron como si la montaña cobrara vida. Los romanos pelearon con valor, pero no con juicio. No veían al enemigo, solo sombras que golpeaban y se desvanecían. Cuando cesó el estruendo, centenares de legionarios yacían en el suelo, y el nombre de Virathus se empezó a pronunciar con mezcla de respeto y temor. La noticia voló. En Lucatania había surgido un jefe, un hombre que peleaba como el viento y se deshacía como el humo. Roma envió más tropas, pero cada campaña terminaba igual: golpe, retirada, humillación. Incluso los historiadores romanos, parcos en elogios a los bárbaros, acabaron rindiéndose a su talento. Lo describieron como hombre de costumbres sencillas y gran sagacidad. Pero Virathus no buscaba fama. Su propósito era la libertad, una palabra que Roma repetía a menudo y concedía muy poco. Sabía que volverían con más legiones y más rencor, y cuando los estandartes rojos reaparecieron en el horizonte, Virathus se plantó en lo alto de una loma, con la mirada fría y tranquila, pensando ya en el siguiente movimiento de una guerra de fantasmas. A esas alturas, Roma ya mascaba el nombre de Virathus con odio. Sus golpes de guerrilla humillaban al ejército más temido del mundo. Para ellos, era un salteador, una plaga. Para los suyos, el lobo de Lucatania, el que mordió la garra del águila y siguió vivo. Su resistencia no se construyó con discursos grandilocuentes, sino con convicción callada. Conocía cada cresta y cada hondonada, cada arroyo y cada sombra del país. Su ejército era reflejo del terreno, fluido, impredecible, indomable. Mientras los generales romanos confiaban en el orden y en líneas rígidas, Virathus convirtió el caos en arma. Sus hombres viajaban ligeros, dormían a cielo abierto y se desvanecían antes del alba. Peleaban en cuadrillas pequeñas, cortaban suministros, emboscaban exploradores y recogían armas de los caídos. No los adiestró para luchar como romanos, sino contra ellos. Nunca choques de frente con un muro, les decía. Escálalo, rómpelo o rodéalo. Aprendieron a montar y rastrear como nadie, usando cuernos y columnas de humo para hablarse entre lomas. Cuando Roma metía infantería pesada en gargantas angostas, Virathus los atrapaba entre piedra y fuego. No vencía por número, vencía por ingenio. Cuanto más intentaban aplastarlo, más crecía su fama. Los aldeanos empezaron a ofrecer pan, agua y techo. Los pastores se volvieron ojos y oídos. Incluso tribus iberas antes rivales se sumaron a su causa. Roma quiso someter una provincia y sin querer la unificó. Un comandante, Serviliano, creyó que bastaría con fuerza bruta. Reunió 20.000 hombres y prometió al Senado una victoria rápida. Acabó rodeado, con tropas hambrientas y deshechas. Cuando por fin se rindió, temiendo el degüello, Virathus hizo algo que dejó mudos hasta a sus enemigos. Los perdonó. Permitió que los romanos se marcharan indemnes, bajo juramento de respetar la independencia de Lucatania. No fue simple misericordia, fue autoridad. El pastor devenido guerrero había obligado a Roma a negociar,
afrenta que quedó escrita en sus propios anales. Pero la paz con Roma es la paz con una víbora. Se arrastra de vuelta al campamento jurando venganza. Viratus les ganó otra vez la cabeza, pero en el fondo sabía que aquello no iba a durar. Los lobos pueden burlar a los cazadores un tiempo, no para siempre. Por un instante fugaz, la paz pareció posible. El pacto que Viratus arrancó a Serviliano no tenía precedentes. Roma había aceptado una Lucatania libre. El pastor que antaño se ocultaba en la sierra era ya el gobernante de facto de un pueblo emancipado. Sus hombres lo aclamaron como dux, un título llamado a resonar en otros imperios. Al calor de las hogueras, corrían cantos sobre el hombre que desnudó a las legiones con nada, salvo coraje y astucia. Pero la memoria de Roma es larga y su orgullo infinito. En el Senado, la noticia de un tratado con bárbaros provocó espuma en la boca. Tratar con rebeldes, escupió un senador, es cebar a un lobo esperando que se convierta en perro. Nombraron a un nuevo comandante para Hispania, sucesor de Serviliano, Quinto Cecilio, Quipio, hombre con paciencia de buitre y ambición de serpiente. Su encargo era simple y frío: destruir a Viratus a cualquier precio. Mientras tanto, Viratus gobernaba con modestia. No se ciñó corona ni se subió a trono. Seguía cabalgando por las aldeas, saludando a los labradores, ayudándoles a levantar lo que el fuego había dejado en cenizas. Prohibió el saqueo y la crueldad, insistiendo en pelear con honor. Para él, la libertad no era consigna, sino sacramento. Hasta los prisioneros romanos solían ser perdonados, política que le granjeó admiración entre enemigos y fidelidad entre los suyos. Cuando llegó Quipio, trajo no solo soldados, sino también ojos, oídos y plata. Sabía que a Viratus no se le vencía por fuerza, había que quebrarlo por dentro. Despacio, Roma comenzó a tejer susurros, rumores de deslealtad, sombras de traición entre aliados. La nueva campaña fue psicológica. A quien desertara de la causa lucatania le ofrecían oro, títulos y una paz que sonaba a tentación tras años de hambre. Algunos caudillos vacilaron, preguntándose cuánto tiempo podía sostenerse una guerra que no parecía acabar. Siempre atento, Viratus percibió el giro. Convocó consejos a la luz de las teas y recordó a los suyos por qué peleaban. Roma batalla por imperio, dijo, nosotros por hogar. Pero ni los héroes sujetan el cansancio eternamente. Llevaban casi una década en armas. Los campos quedaban yermos, las aldeas vacías, y hasta los corazones más bravos empezaban a titubear. El lobo de Lucatania seguía en pie, sí, pero los cazadores se acercaban. Los romanos, heridos pero no rotos, cambiaron el método. Dejaron de perseguir choques decisivos y empezaron a buscar victorias sin sangre. El oro, el engaño y la diplomacia harían ahora lo que las legiones no podían. Quipio, más astuto que orgulloso, estudió a Viratus como se estudia una tormenta, imposible de detener, quizá desviable. Comenzó a cortejar a las tribus lucatanias una por una. Sus mensajeros susurraban promesas de ciudadanía, tierras fértiles y una paz eterna. Para ciertos jefes, agotados tras años de guerra de montaña, el tintinear de la moneda sonó más dulce que el llamado del deber. Para Viratus, sin embargo, esas fisuras dolían más que cualquier herida. Había levantado la rebelión sobre la lealtad, no sobre el botín. Cada defección era una grieta en su alma. Aún así, siguió peleando. Sus exploradores saltaban sobre destacamentos romanos, secaban sus líneas de suministro y se fundían con la maleza antes del contraataque. Pero las victorias se achicaban, las celebraciones se apagaban y el pan escaseaba. Los caballos caían flacos. El viento de la sierra ya no traía cantos, sino el suspiro cansado de la gente. Su esposa, una lucatania fiera llamada Cusia, le rogó que descansara, que pensara en una vida después de la guerra. «Si me duermo», le dijo él, «Roma despierta». Para él, la lucha había dejado de ser solo por tierra, era por dignidad, por el derecho a vivir sin doblar la rodilla. Quipio, oliendo el desgaste, apretó el nudo. Sus agentes se colaron en el círculo íntimo de Viratus, sembrando duda y codicia. Entre los más cercanos había 3 lugartenientes: Ordax, Dalcus y Minirus, hombres que un día juraron fidelidad hasta la muerte. Quipio les ofreció lo que Viratus jamás daría:
oro romano y salvoconducto. El destino se decidió la noche menos pensada. Tras una escaramuza favorable, Viratus convocó un banquete. Corrió el vino, danzaron las llamas de las antorchas y por primera vez en meses volvió la risa al campamento. Nadie sabía que sería la última. Cuando el silencio cubrió las tiendas, los 3 traidores se deslizaron hacia la del caudillo. Viratus, rendido por la fatiga, yacía en el lecho, la espada al alcance. Se arrodillaron como pidiendo consejo y, en un mismo gesto, sacaron los cuchillos. La primera estocada le abrió la garganta, la segunda le robó la voz para siempre. El hombre que había puesto en jaque a Roma casi una década cayó, no en batalla, sino por la puñalada de los suyos. Al amanecer, sobre las lomas de Lucatania, el lobo que aulló contra el imperio quedó inmóvil, con su sueño de libertad desangrándose en la tierra. La mañana amaneció fría y cruel. El campamento lucatanio despertó con un silencio que dolía. Fue Gucia quien lo halló primero. Viratus, su esposo, su caudillo, el alma de su alzamiento, tendido inmóvil, el rostro sereno como quien solo descansa. Cuando la verdad corrió de tienda en tienda, la incredulidad se volvió lamento. El lobo había muerto, y con él se resquebrajó el corazón de Lucatania. Sus asesinos, Ordax, Talcus y Minurus, corrieron al campamento romano soñando aplausos, plata y ciudadanía. Los condujeron ante Quipio, sonriendo como chacales ante un león. «Hemos cumplido vuestro deseo», proclamaron. «Viratus ya no existe». Quipio escuchó, asintió y se volvió hacia su guardia. «Roma no paga a traidores», dijo helado. «Matadlos». Y así, los 3 hombres que vendieron a su jefe por oro murieron sin recompensa, sus cuerpos arrojados al polvo. La traición al parecer podía ser útil, pero jamás honorable. Los romanos creyeron que la rebelión expiraría con su líder. Se equivocaron en el instante, no en el desenlace. Cuando los guerreros de Viratus supieron cómo lo habían abatido, el duelo se volvió furia. Alzaron su cuerpo sobre un escudo, como se honra a los reyes entre hombres de armas, y lo llevaron a la montaña. Allí, bajo el cielo abierto que amó, levantaron su pira. Las llamas se elevaron como un faro, bañando de rojo los valles. Los hombres lloraron, las mujeres cantaron, los niños se aferraron a sus madres y vieron cómo el fuego devoraba a su héroe. «Aquí yace Viratus», dijeron, «amigo de la justicia, enemigo de Roma». Hasta los cronistas romanos, rencorosos y todo, consignaron su final con un respeto difícil de ocultar. Apión escribió que Viratus fue el más notable de los generales nacidos entre los pueblos bárbaros. Con pastores había desafiado a legiones y casi había vencido. Obligó a Roma a inclinarse no por fuerza, sino por tesón. Sin él la resistencia se deshizo. Huérfanos de guía y sin aliento, sus seguidores firmaron la paz. Poco después, Lucatania fue absorbida por el imperio, sus guerreros convertidos en súbditos, sus colinas resonando solo en el recuerdo. Pero las leyendas no arden en la pira con quienes las inspiran, pero las leyendas no mueren con quienes las engendran. Durante siglos, los contadores de historias iberos susurraron el nombre de Viratus junto al fuego. Lo llamaron el último hombre libre, el pastor que se volvió general y el general que se volvió símbolo. Y aunque Roma borró reinos y lenguas, jamás borró el aullido del lobo que una vez se alzó desde las sierras de Lucatania. Pasaron los años y sobre el papel, Roma siguió adelante. Lucatania se volvió provincia obediente, sus campos tasados, sus hombres reclutados, su lengua ahogada poco a poco bajo el latín. Pero entre montañas y valles, la gente siguió contando historias. Historias de un pastor que desafió a un imperio, de un hombre capaz de desvanecerse en la niebla y golpear desde la sombra como espíritu de venganza. Aquel hombre, Viratus, dejó de ser recuerdo para hacerse mito. En cada aldea, los niños crecían oyendo cómo burló a los generales, cómo mostró clemencia a sus enemigos y cómo murió traicionado por quienes más confiaba. Las madres advertían a sus hijos: «Sé tan valiente como Viratus, pero no te fíes de la promesa de un romano». Su nombre se volvió enseñanza, emblema de resistencia y rectitud que ni los vencedores lograron extinguir. La ironía quiso que algunos romanos también empezaran a admirarlo. Filósofos como Cicerón, siglos más tarde,
Lo mencionaron con respeto renuente, gran enemigo de Roma, pero noble. Era el tipo de elogio que la República reservaba a quienes no había logrado doblegar. Hasta los soldados destacados en Hispania hablaban de él con una rara reverencia, como de un rival digno que se negó a inclinarse. Y sin embargo, lo que hizo perdurar su legado no fueron solo sus triunfos, sino su espíritu. No luchó para ceñirse corona ni para vaciar tesoros. Peleó por algo más sencillo y más limpio, el derecho de la gente común a vivir libre en su propia tierra. Convirtió a labriegos y pastores en ejército, no prometiéndoles botín, sino dándoles algo en lo que creer. Generaciones después, cuando llegaron nuevos dominadores, visigodos, musulmanes, y más tarde los reinos cristianos, todos encontraron el mismo fuego testarudo. Aquel empeño en no hincar la rodilla, aquel orgullo de la tierra, aquel susurro de lobo, todo era herencia de Virathus. Había sembrado la rebeldía en el propio suelo. Con el paso de los siglos, cuando Portugal empezó a alzarse como nación propia, poetas y cronistas miraron atrás y lo reclamaron como su primer héroe. Se levantaron estatuas, se compusieron cantos, y el rostro de Virathus quedó esculpido en piedra. Los romanos habían reducido su cuerpo a cenizas, pero su espíritu quedó grabado en las montañas de Iberia. Un pastor velando por siempre a su gente. Mucho después de que su pira se hiciera polvo, la tierra por la que peleó seguía llevando su marca. Las sierras de Lucatania susurraban su nombre al viento, y los ríos que antaño corrieron rojos con sangre romana fluían ahora como memoria tranquila. Para el pueblo llano, Virathus fue más que un héroe, fue una presencia. Hubo pastores que juraron verlo cabalgar al anochecer, una figura con capa, silenciosa, vigilante. El lobo aún nos guarda, decían. Y aunque Roma siguió creciendo, devorando pueblos como el fuego devora bosques, nunca domó del todo el temple ibero. Cada levantamiento que prendía en la península llevaba un rastro de la rebeldía de Virathus. Su relato cruzó los límites de Lucatania, se extendió por Hispania e incluso alcanzó la lejana Galia, donde los rebeldes susurraban su nombre como amuleto de valor. Resistir a Roma era locura. Virathus demostró que, al menos por un tiempo, era posible. Los poetas romanos, tan amigos de la ironía, empezaron a invocarlo como héroe trágico, salvaje noble, traicionado por los suyos. Para ellos su muerte era moraleja sobre la inutilidad del orgullo. Para su gente, prueba de que Roma temía a los hombres que no se arrodillaban. La diferencia de lecturas lo dijo todo acerca del imperio y quienes se le plantan enfrente. Siglos después, cuando la propia Roma empezó a resquebrajarse bajo su peso, los bardos iberos sonrieron con ese saber antiguo. El lobo espera, decían. Los imperios nacen y caen, pero la voluntad de ser libres es eterna. El relato de Virathus se volvió profecía cumplida. Las mismas montañas que una vez lo ampararon ofrecieron refugio a otros que desafiaron a nuevos señores. Cada alzamiento fue un eco, pequeño pero terco, de su rugido. Jamás se halló su tumba, quizá porque nunca la hubo. Las cenizas de su pira se esparcieron al viento, mezclándose con tierra y hierba. Campesinos que araban juraban que el arado a veces chocaba con piedras extrañas, con un brillo de plata. Decían que eran las lágrimas de Virathus, dejadas para cada alma libre aún por nacer. Ni siquiera la Iglesia, siglos después, logró borrarlo. Endulzaron su figura, llamándolo hombre virtuoso, pagano con alma de santo. Pero en las aldeas la memoria no cedió. Virathus no fue santo, fue humano, y justamente por eso importó, porque un solo ser humano hizo temblar a Roma. El tiempo enterró reinos, templos y emperadores, pero no la memoria del pastor que plantó cara a Roma. 2000 años después, su nombre sigue prendido a las rocas de Iberia como musgo a la piedra. Allí donde un día tuvo su campamento, hoy se alzan estatuas de bronce, desafiantes, con la mirada clavada para siempre en el horizonte, como si aún vigilasen la llegada de estandartes rojos al viento. Y en esas figuras, en esos cantos y en esos susurros, Virathus sigue respirando. Los historiadores, con su manía de desarmar leyendas tornillo a tornillo, discutirían después quién había sido en realidad. Unos juraron que era un noble caído en desgracia que se echó al monte, otros que fue un campesino que ascendió solo a base de voluntad. Tal vez la verdad fuera más simple. Fue un hombre que se negó a inclinar la cabeza.
En un mundo construido sobre jerarquías, donde Roma exigía obediencia y los hombres obedecían, Viratus demostró que la libertad podía brotar del alma más humilde. Probó que el valor no necesita títulos, solo convicción. Con el tiempo, Portugal y España lo reclamaron como propio, puente vivo entre las tribus antiguas que acabarían siendo naciones. En Beja, en el corazón de Portugal, una estatua suya corona una colina, espada en alto, capa al viento, la mirada aferrada al horizonte como si aún vigilara el polvo rojo de los estandartes romanos. Las escuelas llevan allí a los niños, y entre murmullos aprenden cómo un pastor puso en ridículo a las legiones que dominaron el mundo conocido. Incluso hoy, su nombre lleva una electricidad extraña, mezcla de orgullo, duelo y desafío. Los escritores lo han llamado el Leónidas Ibero, el luchador por la libertad antes de que existiera la palabra, incluso el alma de la península. Y en buena medida fue todo eso. Perdió su guerra, sí, pero su mensaje sobrevivió a cualquier victoria. Los imperios caen, la dignidad no. Se convirtió en ancestro de cada rebelión posterior, de los alzamientos medievales contra nuevos señores, a las resistencias más recientes que aprendieron a decir no, con los dientes apretados y el corazón en llamas. Quizá lo más inquietante de su legado es que su historia se niega a terminar. No tiene tumba, ni reliquias, ni busto de mármol, solo un nombre que viaja en el viento y habita la memoria. A los romanos les resultó una molestia. Para la historia terminó siendo una inevitabilidad, la prueba de que todo imperio encuentra su espejo y todo conquistador su conciencia. El eco de Viratus parece recordarle al poder que la fuerza no alcanza cuando el alma no consiente. Así, cuando el viento ulula por las sierras portuguesas, los viejos aún dicen que es Viratus quien llama. El pastor hecho símbolo, el guerrero vuelto leyenda, el hombre que, muriendo, enseñó al mundo a vivir de pie. Y mientras las estaciones giran y las piedras se gastan, su figura no se borra, se vuelve más nítida en cada gesto de dignidad, en cada mano que rehúsa firmar su propia rendición, en cada voz que decide no callarse. Porque al final, su historia no fue la de un ejército ni la de un mapa, sino la de un límite. El límite que una persona traza ante el abuso y defiende con su cuerpo y su nombre. Eso fue lo que Roma no pudo conquistar, la frontera íntima de la dignidad. Por eso Viratus continúa respirando en los caminos de tierra, en la paciencia de quien siembra, en la terquedad de quien resiste. Cuando un niño pregunta quién fue y un anciano responde sin adornos, el hombre que no se arrodilló, se cierra el círculo. El mito vuelve a ser humano y precisamente por eso, inalcanzable. Dicen que algunas noches claras se ven destellos en los peñascos, pequeñas chispas que corren como si fueran brasas del pasado. Los pastores aseguran que es la pira de Viratus guiando a los tardíos, recordándoles que el camino de regreso existe para quien no pierde el norte. Tal vez sea superstición, tal vez sea memoria. En la península ambas cosas suelen ser la misma, y si alguna vez el mundo olvida por qué merece la pena pelear por lo que ama, bastará con subir a una loma de Beja y mirar desde allí. El bronce con la espada en alto no es un monumento, es un espejo. No muestra al héroe, te muestra a ti, preguntándote si, llegado el momento, tendrás la calma del pastor y la fiereza del lobo. Esa, al cabo, fue la lección que dejó en herencia a Iberia, que la libertad no es un regalo que se recibe, sino una costumbre que se practica, y que incluso el mayor de los imperios tiene frío cuando sopla el viento de las montañas. La Jerusalén del siglo XII era una paradoja viviente, una ciudad empapada a la vez de santidad y de sangre. Peregrinos de todos los rincones de la cristiandad llegaban buscando salvación y demasiados encontraban la muerte. Guerra, calor abrasador, enfermedad y las heridas abiertas de las cruzadas llenaban sus calles de desdicha. Sin embargo, más allá de las murallas, lejos de los cánticos de los sacerdotes y de las cúpulas relucientes, se alzaba un refugio para los no queridos, el Hospital de San Lázaro. No era un edificio majestuoso como las iglesias de templarios y hospitalarios. No tenía suelos de mármol ni estandartes refulgentes. Sus muros eran de piedra tosca, y en sus patios flotaba un olor tenue a incienso, vinagre y dolencia.
Allí vivían hombres cuya entereza hacía empequeñecer el orgullo de los caballeros más ilustres. Eran leprosos, marcados, deformados, lentamente consumidos, y aún así llevaban la cruz. Los hermanos de San Lázaro eran los parias del mundo cruzado. Cuando algún caballero de otras órdenes enfermaba, se le enviaba allí, despojado de colores y mando. Pero en lugar de hundirse, muchos hallaron sentido. «Nosotros, indignos para la vida», escribió un cronista, «servimos a los vivos cuidando a los moribundos». De aquella extraña hermandad del sufrimiento brotó una forma de santidad que ninguna catedral podía contener. El hospital dejó de ser solo asilo para convertirse en fortaleza de compasión. Los hermanos atendían por igual a peregrinos, cruzados y vecinos, lavaban heridas, mezclaban hierbas y susurraban oraciones sobre quienes ya no tenían esperanza. Su deber no terminaba junto al jergón. Cuando el enemigo se acercaba, empuñaban las armas, cubiertos con sayas verdes para ocultar las llagas y con el rostro vendado en lino, montaban a caballo bajo el pendón de San Lázaro, una cruz blanca sobre campo verde. Para muchos era una visión pavorosa, hombres a medio camino de la tumba lanzándose al combate. Para quienes conocían sus corazones, era la forma más pura del valor. Eran caballeros sin nada que perder, que peleaban no por gloria, sino por redención. Fuera de las murallas de Jerusalén, entre el hedor de enfermedad y santidad, había nacido un orden nuevo, donde la compasión y el coraje compartían armadura. Los caballeros de San Lázaro surgieron del rechazo. Mientras el mundo idolatraba la armadura bruñida y los rostros sin mancha, ellos llevaban marcas que hacían apartar la mirada. En las salas de templarios y hospitalarios, el contacto de un leproso equivalía a una sentencia. Los mismos hombres expulsados y tildados de malditos encontraron fraternidad en un hospital ruinoso extramuros. Allí, los olvidados levantaron algo que rozaba lo divino, un hogar donde nadie estaba demasiado roto para servir a Dios. Para la élite cruzada, la lepra era castigo, señal visible de pecado. La enfermedad desfiguraba, entumecía miembros y devoraba la carne. Pero dentro de San Lázaro, el padecimiento se hacía sagrado. Cada cicatriz, un distintivo de fe, cada herida, un recordatorio de la pasión. Los hermanos rezaban, cuidaban a los enfermos y emitían votos tan solemnes como los de un templario: pobreza, castidad, obediencia y, por encima de todo, servicio. Cuando cabalgaban juntos, los caballeros leprosos no los unía solo el juramento, sino el destierro. Los sanos los llamaban los condenados con hierro, y ese insulto templó su resolución. No temían. El miedo pertenece a quienes esperan una larga vida. Los lazaristas luchaban por la misericordia, por el alma del moribundo y por la suya propia. Su estandarte, cruz verde sobre fondo blanco, simbolizaba renuevo y vida eterna, ironía luminosa para hombres cuyo cuerpo ya se marchitaba. La orden creció con rapidez. Cruzados alcanzados por la lepra, acudían buscando amparo y, en vez de desesperar, volvieron a encontrar propósito. Ya no podían servir en compañías célebres como templarios u hospitalarios, pero allí, en San Lázaro, su valor seguía contando. El hospital los formaba en artes de curación y, cuando la guerra lo exigía, de nuevo en combate. Así, los caballeros de la enfermedad se transformaron en caballeros de la devoción. Cuidaban a los podridos y a los olvidados, lavaban las llagas del que agonizaba y luego cabalgaban junto a él para enfrentar al enemigo. Para sus adversarios eran espectros con armadura, para sus aliados un prodigio, prueba de que incluso en el dolor se puede ser santo. Eran leprosos, eran guerreros y, por encima de todo, eran la demostración de que la gracia de Dios puede brotar aún de la descomposición. A mediados del siglo XII, los caballeros de San Lázaro se habían vuelto una paradoja que desconcertaba hasta a la propia Iglesia, una orden sagrada y grotesca a la vez. Hombres piadosos con cuerpos que se deshacían, enarbolando espadas y estandartes con convicción de santos. Mientras la mayoría huía de la enfermedad, ellos cabalgaban hacia ella. Sus leproserías, esparcidas por Tierra Santa, eran medio monasterio, medio bastión. Dentro, el aire espeso de incienso, para domar el olor de la carne, se mezclaba con salmos y gemidos. Cuando corría la voz de incursiones musulmanas contra aldeas cercanas, la campana de San Lázaro sonaba,
y cada soldado tullido respondía. Cojeaban hasta sus monturas, ajustaban la armadura con manos temblorosas y marchaban al encuentro del peligro, velados el rostro, los ojos ardiendo de devoción. Para sus enemigos era un espectáculo que helaba la sangre. Cronistas de Damasco hablaron de jinetes fantasmales cuya carne se desprendía bajo el hierro y que sin embargo peleaban como poseídos. Las flechas parecían no detenerlos, el dolor ya no mandaba en ellos. Hasta la caballería más temida vacilaba cuando asomaba el estandarte de la Cruz Verde. Matar a un leproso era, según los rumores, tentar al contagio. Su sola mano inspiraba pavor, y aún así, detrás de aquel horror había una compasión extraña. Los caballeros de San Lázaro se asumían guardianes de los moribundos, protectores de almas demasiado frágiles para el mundo de reyes y papas. Cuando el humo se disipaba, a menudo se les veía inclinados sobre heridos de ambos bandos, vendando con dedos temblorosos. No distinguían entre el dolor de un cristiano y el de un musulmán. El sufrimiento era universal, y la misericordia, un idioma sin fronteras. Incluso los templarios, que al principio los desdeñaban, acabaron rindiéndose a su coraje. En varias campañas cabalgaron hombro con hombro, y no faltó quien anotara que los lazaristas jamás retrocedían, ni siquiera en la desventaja más absurda. Para ellos, morir en batalla no era castigo, era salir de la prisión del propio cuerpo. Cuando las cruzadas alcanzaron su cenit, los caballeros de San Lázaro ya tenían un sobrenombre que corría en susurros por la cristiandad: los cruzados leprosos, los últimos que uno esperaría ver en combate, y sin embargo, los primeros en montar cuando la muerte llamaba. Con el paso de los años, lo que nació como hospital de desahuciados se convirtió en hermandad militar disciplinada, bajo el inconfundible estandarte de la Cruz Verde. El símbolo, pintado en escudos y sayas, ya no evocaba solo curación, sino resurrección, promesa de que la vida, incluso marcada por la podredumbre, podía seguir al servicio de lo divino. Hacia 1150 reyes y papas les habían reconocido. El patriarca de Jerusalén les otorgó privilegios equiparables a los hospitalarios, y donaciones de señores de Francia, Inglaterra e Italia costearon nuevos hospitales y monasterios fortificados. Los leprosos ya no se ocultaban en las sombras, se habían vuelto brazo imprescindible del esfuerzo militar y espiritual de la cristiandad. Su ascenso, sin embargo, trajo incomodidades. Para los templarios eran un espejo de mortalidad, para los hospitalarios, rivales en caridad. Los lazaristas siguieron a lo suyo. Su lema no era la conquista, sino la compasión. Curamos a los enfermos y combatimos a los malvados, dejó escrito un hermano. Aquella línea se volvió credo. Empezaron a reclutar no solo a los aquejados, sino también a caballeros sanos dispuestos a servir junto a los enfermos. Hombres que, conociendo el riesgo, se sumaban por piedad o penitencia. Compartían celdas, pan y cuenco, y no pocas veces terminaban contagiados. La Cruz Verde se volvió marca de sacrificio. En el campo, preferían ocupar la segunda o tercera línea, no por orden, sino por elección. Creían que los que estaban muriendo no debían arrebatar la gloria de la primera carga, sino erigirse en último muro. Los cronistas observaron cómo, cuando la vanguardia se quebraba, los lazaristas se plantaban, tosiendo sangre dentro del yelmo, sin ceder un palmo. No peleaban por la victoria, peleaban por ganar tiempo para que otros escaparan. Su valentía no pasó desapercibida. Hasta el propio Balduino IV de Jerusalén, él mismo marcado por la lepra, halló en ellos un reflejo. Visitaba su hospital a menudo, hablando con esos caballeros, cuya fe ardía tan honda como la suya. Juntos se volvieron emblemas vivientes de una verdad paradójica. La santidad suele llevar el rostro herido. Cuando Balduino IV subió al trono en 1174, ya estaba muriéndose. Tenía las manos entumecidas, el gesto ceniciento, el cuerpo consumiéndose. La lepra lo había marcado antes del oro de la corona. Para sus enemigos era un cadáver animado, para su gente un milagro con coraza. En su fragilidad encontró hermandad en los lazaristas, hombres con la misma enfermedad que se negaban a ceder al abatimiento. El joven rey frecuentaba su hospital no como monarca, sino como hermano en la aflicción. Ellos no lo trataban con ceremonias, sino con comprensión. Entre las paredes de San Lázaro no era el rey leproso, sino Balduino,
otros soldados sosteniendo la voluntad de Dios. Cuentan que a veces cabalgaba con ellos al combate, sin fuerza para blandir la espada, pero con un temple que brillaba más que cualquier acero. Bajo su reinado, la orden alcanzó su cima. Les concedió tierras, fortalezas y favor real, y dejó dicho que ninguna mano está demasiado marchita para servir al Señor. Sus palabras cambiaron la mirada de la cristiandad. Por primera vez, los enfermos no eran solo objeto de piedad, sino de honor. Los lazaristas levantaron hospitales por los estados cruzados, cada uno a la vez hospicio y fortaleza. El mayor, cerca de Jerusalén, podía albergar a cientos, rodeado de muros no para encerrar a los enfermos, sino para mantener a raya a los invasores. Pero la amistad del rey tuvo precio. Su mal empeoró y para Montgisard en 1177 apenas se mantenía erguido. Aún así, salió al encuentro, flanqueado por los caballeros de San Lázaro. Frente a un ejército de Saladino muy superior, contra toda lógica, vencieron. Las crónicas dicen que ver al rey leproso y a los leprosos cargar al fragor partió el ánimo hasta de veteranos. Por un momento luminoso, enfermedad y desesperanza quedaron olvidadas, y Jerusalén celebró. La cruz verde de San Lázaro voló junto al pendón real, pero la victoria es fugaz en Tierra Santa. El cuerpo de Balduino se rindió pronto, y con su muerte, el reino, y con él la órbita de los lazaristas, inició una lenta bajada a la penumbra. Cuando el rey leproso falleció en 1185, Jerusalén perdió algo más que a su soberano, perdió su escudo. En apenas 2 años, Saladino barrió la región como tormenta del desierto, uniendo estandartes y voluntades y golpeando con la fuerza de quien cree cumplir un designio. Los estados cruzados, resquebrajados por la codicia y el orgullo, apenas si pudieron presentar resistencia. La cruz verde seguía ondeando sobre las almenas, pero bajo ella quedaban menos hombres cada día. Muchos estaban demasiado enfermos para combatir, y aún así ninguno rehusó. Cuando se cerró el cerco sobre la ciudad santa, los caballeros de San Lázaro prepararon su hospital para lo inevitable. Los más fuertes ayudaron a vestir a los más débiles, ciñéndoles correas sobre vendas, atando dedos vendados a las empuñaduras, sabiendo que no volverían. Las crónicas hablan de una escena que hiela y enciende a la vez, una procesión de caballeros leprosos avanzando por las callejas, los rostros vendados, las cuencas hundidas pero ardientes. El pueblo se inclinaba a su paso, no por pena, sino por respeto. Cuando comenzó el asalto, los lazaristas tomaron su puesto en la puerta norte junto a los templarios. Resistieron días enteros, tosiendo sangre en los yelmos, con la armadura pegada a la carne macerada. Cada vez que los sarracenos encaramaban las escalas, los leprosos respondían con una furia desesperada nacida de la fe. Sus enemigos los temían no por su número, sino por su negativa a morir en silencio. Un cronista musulmán los describió como hombres a quienes la enfermedad ha vuelto intrépidos, pues habitan a medio camino de la tumba. El empuje, sin embargo, no pudo detener la marea. El 2 de octubre de 1187, Jerusalén cayó. La ciudad que había convocado caballeros desde los confines de Europa se entregó a la clemencia del vencedor. Templarios y hospitalarios se retiraron hacia el norte para rehacerse. Los lazaristas, en cambio, se negaron a abandonar a sus enfermos. Cuando Saladino entró, los halló haciendo lo que siempre hicieron, curando a cristianos y a musulmanes por igual. Conmovido, el gran sultán los perdonó. Ordenó dejar intacto el hospital de San Lázaro y permitir a sus hermanos continuar su labor. Fue uno de los pocos santuarios que sobrevivieron a la conquista. Y así, mientras imperios se desmoronaban y ejércitos ardían, ellos permanecieron, con las espadas rotas, pero con el propósito intacto: sanar, servir y sufrir con dignidad, aunque el mundo pareciera perderse. Tras la caída, los supervivientes de San Lázaro se dispersaron por Tierra Santa como semillas al viento. Su hospital, aquel amparo de moribundos, había quedado en manos del enemigo, pero la orden se negó a extinguirse. Los que escaparon tocaron la costa y se asentaron en Acre, donde los restos de los reinos cruzados se aferraban a las murallas frente al mar. Entre ruinas de esperanza, los lazaristas recomenzaron. Acre se volvió su Jerusalén nueva. Levantaron otro hospital junto al puerto,
una fortaleza sobria a cuyos muelles arribaban naves cargadas de peregrinos, heridos y enfermos venidos de ultramar. Mancos y cojos volvieron a su oficio, atender a los olvidados. A ojos distraídos parecían monjes en oración, pero la Cruz Verde seguía flameando en el adarve. Su misión había mudado de contorno, no de alma. Si ya no podían guardar el Santo Sepulcro, guardarían el sufrimiento. El Papa Clemente confirmó su regla y bendijo su constancia, otorgándoles privilegios a la altura de los hospitalarios. De Europa volvieron a llegar limosnas, no tanto de nobles en busca de fama como de corazones deseosos de reparación. Dar a San Lázaro se consideraba obra de misericordia, entrar en sus filas, una forma de martirio. Cuando la guerra los llamaba, aún montaban. En las cruzadas tardías cabalgaron otra vez junto a templarios y hospitalarios, aunque ya eran pocos. Los cronistas empezaron a nombrarlos reliquias vivas, hombres cuya armadura ocultaba un deterioro lento e implacable, pero su sola presencia elevaba el ánimo. Si los leprosos podían cargar, ¿qué excusa les quedaba a los sanos? Cuando Acre cayó en 1291 y se cerró el ciclo de las cruzadas en Oriente, los lazaristas evacuaron a Chipre y luego pusieron pie en Francia e Italia. Allí continuaron en silencio, fundando casas en Marsella, Boigny y Capua. Se hicieron médicos de apestados, guardianes de incurables, custodios de leproserías. La espada dio paso al escalpelo, la torre a la enfermería. En el destierro perdieron el oropel marcial, no el alma. La Cruz Verde sobrevivió, convertida en emblema de compasión más que de combate. Y aunque el santo se perdiera, aprendieron algo más hondo. La santidad no está anclada a un territorio, sino a la misericordia. Al despuntar el siglo XIV, la época de las cruzadas se apagaba, pero los caballeros de San Lázaro siguieron, tercos y casi invisibles. Sus pendones ya no flameaban sobre los desiertos de Palestina. Colgaban sobre portones de leproserías y casas de misericordia repartidas por Europa. En Francia, Italia e Inglaterra, sus casas se convirtieron en santuarios donde los no deseados recibían dignidad. La lepra seguía infundiendo temor, pero ya no se veía solo como castigo divino. Aún así, el estigma se les pegaba a la piel como la enfermedad. Muchas de sus fundaciones nacían lejos de las murallas, en caminos donde el hombre sano rara vez pisaba. Quien ingresaba, sano o enfermo, sabía que daba un paso hacia la muerte social, y sin embargo tras esos muros se fraguaba una revolución callada. Los lazaristas idearon salas de aislamiento, cataplasmas de hierbas y bálsamos desinfectantes. Observaron con disciplina monástica la marcha de los síntomas, anotando en latín tratamientos y recaídas. Mucho antes de que las universidades debatieran sobre contagios, estos leprosos practicaban una epidemiología primera, guiada no por teoría, sino por compasión. Su influencia alcanzó cortes reales. Monarcas de Francia e Inglaterra, conscientes del servicio que prestaban, otorgaron a la orden tierras y amparo. El rey Luis de Francia reconoció formalmente la casa madre de Boigny y la convirtió en lugar de peregrinación para nobles en busca de penitencia. Y no fueron solo enfermos quienes llamaron a su puerta. Caballeros sanos, hastiados de intrigas y carnicerías, pidieron hábito para redimirse con servicio. En un mundo todavía encandilado con la pompa caballeresca, los lazaristas encarnaron una heroicidad más baja de voz, la de inclinarse sobre el que sufre. A pesar del viraje, la orden no perdió del todo su filo marcial. En tiempos de peste o guerra, la Cruz Verde reaparecía en el campo, pero ya no al frente de cargas, sino ondeando sobre carros de heridos. Se convirtieron en precursores de los cuerpos sanitarios militares que el futuro conocería. Si el acero dejaba la carne hecha jirones, eran ellos quienes, con manos vendadas, cosían lo que se podía salvar. Un estandarte que antes alumbró asaltos guiaba ahora convoyes, y su paso infundía un valor distinto, el que nace cuando alguien decide quedarse donde otros huyen. Los siglos pasaron y la palabra leproso se fue borrando de lenguas europeas. La Cruz Verde, en cambio, resistió, renaciendo con nuevas guerras y pestes, fiel a su voto primero: servir a quienes el mundo prefiere no ver. Para el siglo XVII la orden volvió a mudar la piel. Ya no era refugio exclusivo de apestados, se transformó en orden nobiliaria bajo manto real. En Francia, Enrique IV fusionó a los lazaristas con otra cofradía,
y nació la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de San Lázaro. Sus miembros ya no eran guerreros consumidos por la dolencia, sino aristócratas y médicos que financiaban hospitales, socorrían a los pobres y mantenían encendida la tradición de la misericordia. La Cruz Verde brillaba ahora en medallones, símbolo de servicio más que de desafío, y aún así, el pulso antiguo no se extinguió. En hospitales apartados de Provenza e Italia, algunos hermanos siguieron viviendo como sanadores de frontera, cuidando a los tocados por nuevas plagas que arrasaban aldeas y ciudades. Cuando la viruela o la peste se cernían, los lazaristas eran de los primeros en cruzar las puertas clausuradas de pueblos enfermos, muchas veces sin regreso. Habían vuelto a ser lo que fueron al principio, una fraternidad sin miedo a sufrir por otros. Su paso dejaba un rastro de silencio agradecido, de camas limpias, de manos que se posaban donde nadie más quería tocar. Y mientras reinos cambiaban de manos y mapas de forma, la vieja promesa seguía vibrando bajo cada cruz verde. No abandonar al que duele, aunque el precio sea la propia vida. Entre revoluciones, inquisiciones y coronas que cambiaban de cabeza, la orden se negó a desaparecer. La tormenta de 1789 en Francia la golpeó con furia. Bienes confiscados, casas clausuradas, hábitos arrancados a la fuerza. Para los nuevos tiempos, cualquier cruz, verde o no, olía a antiguo privilegio. Los lazaristas se disolvieron sobre el papel. En la práctica, muchos de sus hermanos siguieron donde siempre habían estado, en salas frías, junto a camas humildes, sosteniendo manos febriles. La historia oficial los dio por muertos, la memoria de los enfermos no. El siglo XIX los vio resurgir de manera distinta, como si su emblema fuese una semilla que aguarda bajo la nieve. Filántropos, médicos militares y viejos oficiales, cansados de ver cómo la modernidad dejaba a tantos atrás, reclamaron el espíritu de San Lázaro. No volvieron como ejército de frontera, sino como red de misericordia. La Cruz Verde reapareció en hospitales y tiendas de campaña, ahora junto a nuevos signos de piedad organizada, la Cruz Roja, medialunas, emblemas nacientes de socorro. El legado lazarista había filtrado, casi sin ser notado, en los cimientos de la asistencia médica en tiempo de guerra. Triage, limpieza, aislamiento, dignidad del paciente. Aquellas prácticas que empezaron en patios que olían a incienso y vinagre se convirtieron en lenguaje común de enfermeros y cirujanos. La lepra, por su parte, cambiaba de rostro. La ciencia comenzó a entenderla, a nombrar su bacilo, a explorar curas. Pero incluso cuando el miedo retrocedía, quedaban otras dolencias, pobreza, soledad, abandono, a las que no bastaba con un microscopio. En ese hueco antiguo volvieron a entrar los herederos de San Lázaro. Casas con la Cruz Verde sostuvieron lazaretos, dispensarios, hospicios para quienes el progreso no había alcanzado. En manuales y reglamentos su idioma se volvió más sobrio. En los pasillos, la vieja mística seguía latiendo. Aquí nadie es demasiado roto para ser amado. El siglo XX, con sus guerras descomunales, los puso de nuevo a prueba. En la retaguardia de trincheras y ciudades bombardeadas, la Cruz Verde colgó de brazaletes, ambulancias y portones de hospitales de caridad. Ya no era señal de una milicia peculiar, sino marca de un compromiso, ir hacia el dolor cuando todos retroceden. Hermanos y hermanas, porque el carisma atrajo también a mujeres acostumbradas a hacer del cuidado su vocación, organizaron comedores, vacunaciones, orfanatos reconstruidos sobre escombros. No alzaban fortalezas, levantaban rutinas, cama limpia, sopa caliente, palabras que devuelven el nombre a quien la desgracia había convertido en cifra. Un detalle curioso persistió a lo largo de los siglos. La cruz no volvió del todo a los escudos, pero siguió brillando en pechos y paredes. En Francia, Italia, España, Portugal y luego más allá, América, África, Oceanía, aparecieron hermandades, prioratos, asociaciones laicas que recogieron el testigo. Algunas bajo patronazgo real o episcopal, otras simplemente sostenidas por donantes discretos y por manos voluntarias. La vieja orden, tantas veces suprimida, reaparecía como red de redes. Ya no necesitaba murallas para hacerse fuerte, le bastaban los lazos de quienes comparten una misión. Con el avance de la medicina, la lepra dejó de ser sentencia inapelable.
Surgieron tratamientos y con ellos nuevas tareas: detección temprana, rehabilitación, reintegración. Las obras lazaristas financiaron clínicas, apoyaron a leprosarios en Asia y África, patrocinaron campañas de salud en barrios a los que no llegaba el Estado, y cuando lo inevitable ocurría, otro terremoto, otra epidemia, otra frontera en llamas, la Cruz Verde volvía a encontrarse en el mismo sitio de siempre, al borde del sufrimiento, tratando de impedir que una vida se quebrase del todo. Para muchos miembros modernos, la historia primigenia es un rumor. Saben que hubo caballeros y hospitales, santidad y enfermedad mezcladas como agua y vino, pero no detallan fechas ni batallas. Tal vez esté bien. El corazón del legado no está en la crónica minuciosa, sino en el hábito de ponerse del lado del débil. Lo que empezó como refugio de parias terminó siendo una escuela de humanidad, y, con los siglos, esa escuela enseñó a todo un mundo cosas que parecían obvias solo después de aprendidas. Que el enfermo no es su dolencia, que el aislado no es un peligro, sino alguien que necesita puentes, que la compasión no es un sentimiento, sino una decisión repetida. Hoy la Orden de San Lázaro existe, según el país, bajo formas religiosas, caritativas o civiles, como red que apoya hospitales, programas de tratamiento de la lepra y proyectos humanitarios. No marchan a la guerra, marchan a las periferias. Conservan ceremonias y medallas, sí, pero la sustancia está en los turnos de noche, en las visitas a domicilios, en los formularios que consiguen una prótesis, en la paciencia que acompaña a quien teme volver a ser mirado con asco. En un pasillo de azulejos, una cruz verde pintada en la pared recuerda a cualquiera que entra que está cruzando un umbral antiguo, el de la dignidad. Si algo no ha cambiado desde Jerusalén es el mensaje que viaja con ellos. El valor no es ausencia de sufrimiento, sino la gracia de servir a través de él. Los primeros lazaristas cabalgaron hacia la enfermedad con el rostro cubierto. Sus descendientes se cubren hoy con mascarillas y guantes. Los unos y los otros han sostenido, cada cual a su modo, la misma antorcha. A veces la historia los olvida entre notas al pie. Nunca los olvidan quienes, en una cama, recuperaron un nombre y una esperanza al amparo de una cruz verde. Cuando el largo invierno por fin aflojó su puño sobre las montañas de Iria, un compás extraño comenzó a despertarse por los valles. Columnas de humo se alzaron en colinas lejanas, los cuernos retumbaron en las gargantas de piedra y hombres a caballo llevaron noticias de tribu en tribu. Se acercaba el festival. Era la época en que los clanes dispersos de Iria, los Talanti, los Dardanos, los Daosi y otros incontables, abandonaban sus fortalezas y se reunían bajo el cielo abierto. Por una vez, las espadas no se desenvainaban para la guerra, sino para la celebración. Aquel gran encuentro era más que deporte, era el latido de la identidad iriana. Tenía lugar en la estación del renuevo, cuando los rebaños engordaban y los ríos corrían rebosantes, casi siempre en las llanuras sagradas tendidas entre el mar y la sierra. Los jefes llegaban montados, seguidos por sus guerreros y sus pastores. Mujeres con trenzas trenzadas de oro y ámbar encabezaban procesiones de cantos. El aire se llenaba con aromas de carne asada, humo de pino y aguamiel. En el corazón de la reunión estaba la carrera, un desafío más antiguo que cualquier rey. En la fe iriana, los caballos eran sagrados, mensajeros entre mortales y dioses. Antes de cada prueba, los sacerdotes de Madoris, dios de la guerra y del amparo, bendecían a las bestias, ungiéndolas con aceite y hojas de laurel machacadas. Los tambores retumbaban como nubes cargadas mientras los jinetes montaban, cada montura adornada con bronces y cintas de colores, verde por las montañas, rojo por la sangre y la gloria, azul por los ríos que les daban vida. A la señal, un toque de cuerno agudo como relámpago. Los caballos salían disparados envueltos en una nube de polvo. El gentío rugía, golpeando el suelo con los pies como si quisiera correr a su lado. Los jinetes se tendían sobre el cuello de las monturas, guiándolas con las rodillas y látigos de cuero trenzado. Vencer no era solo alzarse con un premio, era ganarse un lugar en la inmortalidad del canto. Al caer la noche, cuando las carreras terminaban, antorchas jalonaban la llanura. A los vencedores los alzaban sobre escudos, los coronaban con guirnaldas de roble,
y los poetas entonaban sus triunfos alrededor de las hogueras. En un mundo de rivalidades perpetuas, esos pocos días de unidad eran sagrados. En ellos, los sirianos recordaban que eran un solo pueblo, orgulloso y fiero, atado para siempre a sus caballos. Para los sirianos, un caballo no era un simple animal de carga. Era compañero divino, emblema de libertad, vaso viviente de los dioses. Desde niños, los muchachos aprendían que el valor de un hombre se medía por la fuerza de su corcel y el pulso firme de su mano. El caballo pertenecía a Amadoris, su dios guerrero, y al señor del sol que arrastraba la luz diaria por el firmamento en su carro. Cuando un jinete corría, no perseguía solo al viento, imitaba a los dioses. Aquellos animales sagrados se criaban en los pastos de altura, donde el aire es fino y frío. Las yeguas pacían tomillo bravo y hierbas de montaña, dando a su prole velocidad y resistencia. Artesanos de tribu los vestían con bronces, petos decorados, bridas con discos colgantes que centelleaban al sol y campanillas que cantaban al galope. El tintineo se volvió heraldo de poder. Cuando un jefe iriano se acercaba, el pueblo lo oía antes de ver su estandarte. Antes de las carreras, los caballos pasaban por la purificación ritual. Al alba, mujeres los conducían a la orilla de los ríos Din o Shumbin, lavándoles el pelaje en el agua helada. Los sacerdotes quemaban incienso de pino y enebro, recitando himnos a Amadoris y pidiéndole que el casco golpeara la tierra como un rayo y que el aliento del caballo cargara la voluntad de la tribu. Cada clan presentaba su mejor montura, no solo por la gloria, sino como declaración de identidad. Creían incluso que las almas de los guerreros caídos volvían en forma de caballos. Por eso, maltratar a uno era pecado, traición a los antepasados. Si un caballo caía en batalla o en la carrera, lo enterraban con ceremonia, bridas de bronce en la boca y la crin trenzada con lana roja para guiarlo al más allá. En la víspera del festival, los establos vibraban de resoplidos y cascos. Los guerreros les susurraban como a hermanos, prometiendo victoria o muerte. Con el primer sol besando las colinas, los compañeros sagrados de Iria aguardaban relucientes, inquietos, hinchados de orgullo divino. En sus ojos ardía el corazón indómito de una nación que se negaba a ser domada. En esa víspera, la llanura se convirtió en un mar de música, risas y lumbres. Cada tribu llegaba con dones, ánforas de vino mielado, canastos de pescado ahumado, bueyes enteros asándose lentamente bajo las estrellas. El olor de la carne y la resina de pino se mezclaba con flautas y tambores. Por una noche sagrada, hasta los clanes rivales se olvidaban del rencor. El festival no era mero certamen, era acto vivo de unidad, recuerdo de que, antes que reinos y guerras, habían sido un pueblo. Los jefes se sentaban en círculos, los mantos prendidos con fíbulas de bronce en forma de lobos y águilas. Los skalds, poetas tribales, recitaban epopeyas de victorias antiguas, invocando a los espíritus de los ancestros que combatieron hombro con hombro. Los jóvenes escuchaban con ojos abiertos, sabiendo que las carreras del día siguiente no eran juegos, sino prueba para mostrarse dignos de los de antes. Ganar significaba más que gloria personal. Suponía granjearse el favor de los dioses y asegurar el honor del clan un año más. Mientras tanto, las mujeres preparaban amuletos para los jinetes, trenzaban crines con hilo rojo para protección y ataban pequeños discos de bronce a las sillas, cuyo tintinear suave alejaba la mala fortuna. Algunas susurraban oraciones a Vida Susitara, pareja divina de fertilidad y fuerza, pidiéndoles velocidad sagrada para las bestias. Cuando la luna alcanzó su cenit, cayó un silencio. Los sacerdotes avanzaron con antorchas y vertieron vino en la tierra. Que el sol amanezca sobre jinetes dignos, cantaron. El pueblo repitió al unísono. Era una plegaria simple, pero enlazó miles de almas. Al alba, las brasas se apagarían y empezaría la verdadera prueba de la gloria. Cuando por fin despuntó el alba, una bruma dorada se tendió sobre las llanuras de Iria. Las hogueras de la víspera aún humeaban, su humo trepando hacia el aire frío de la sierra. De valle en valle sonaron los cuernos y el campamento despertó con oleadas de expectación. Era el día de la carrera, jornada sagrada de los dioses del sol y de la velocidad. Los jinetes comenzaron sus preparativos en silencio.
Cada cual atendía a su caballo como a un camarada de armas. Cepillaban el pelaje hasta hacerlo brillar, tensaban correas, susurraban bendiciones heredadas de sus mayores. Algunos se tiznaban la frente con ceniza para la protección, otros se ataban amuletos en los brazos, trocitos de bronce, dientes de lobo, plumas de águila. Desde el borde del campo, los sacerdotes de Madoris y Vidasus se plantaron ante un altar de piedra y vertieron leche y miel sobre la tierra, invocando el favor divino para los hombres valientes. Guiaron a las monturas en círculos alrededor del altar. Relinchaban, golpeaban el suelo, sacudían crines adornadas con cintas de color de cada tribu. El aire vibraba con una mezcla de tensión y reverencia. La multitud se reunió pronto. Jefes y ancianos, arropados en mantos ribeteados de piel, ocuparon los mejores asientos, mientras granjeros, cazadores y niños trepaban a rocas y cercas para ver el trazado. No era un óvalo perfecto como los circos romanos levantarían siglos después, sino una franja larga y sinuosa de tierra y hierba, labrada por el tiempo y los cascos. La línea de salida estaba marcada por 2 lanzas clavadas en el suelo. Cuando el sumo sacerdote alzó el cuerno, el bullicio se apagó al instante. Los pájaros, la gente, hasta el viento parecieron contener el aliento. Sonó la llamada, aguda y tronante, y el mundo se deshizo en movimiento. Los caballos se catapultaron hacia adelante, martillando la planicie, haciendo temblar la tierra. Los jinetes se acurrucaron sobre los lomos, soltando gritos de guerra, con el cabello y las cintas volando. Tras ellos, el polvo se alzó como tormenta. La carrera había empezado, no solo por la victoria, sino por el honor, por el favor de los dioses y por el derecho de que un nombre se cantara en las montañas de Iria durante generaciones. El sonido de la carrera no se parecía a nada. Al principio, un rumor bajo, un temblor que subía por el suelo, por las plantas de los pies descalzos y por los pechos de quienes escuchaban. Luego crecía. Trueno, furia, vida misma. Los corceles irianos surcaron la llanura, con músculos ondulando bajo los adornos de bronce y crines como banderas de guerra. Cada zancada era un latido de la tierra, un ritmo más viejo que cualquier reino. Los jinetes miraban a lo lejos con ojos de cazador, las manos cerradas en las riendas con precisión serena. Algunos montaban a pelo, confiando solo en su equilibrio y en el vínculo con su animal. Otros usaban sillas sencillas de cuero curtido por generaciones. El polvo veló el sol de la mañana, y el valle entero pareció atrapado en una bruma de oro y fuego. Cada tribu tenía a su campeón. Los dárdanos llevaban caballitos de montaña, pequeños y veloces, criados para la resistencia. Los talanti preferían la fuerza. Sus bestias, enormes y musculosas, tronaban como dioses de tormenta. Los daorsi, orgullosos y temerarios, corrían con audacia imprudente. Guiaban con las rodillas mientras agitaban lanzas o ramas, desatando gritos hacia la multitud. Los espectadores respondían con estruendo, miles de voces chocando de acantilado en acantilado. Se gritaban nombres de jinetes, se alababan tribus, se invocaban antepasados, los niños aplaudían, los ancianos entonaban bendiciones, y los tambores de la noche anterior retomaban su trueno, acompasados al galope. A mitad del recorrido, la pista se estrechaba entre 2 piedras enormes. Allí acechaba el peligro. Los jinetes pugnaron por posición, y los flancos de los caballos se rozaron hombro con hombro. Un paso en falso era desastre, caída, hueso roto, o algo peor. Cuando uno tropezó, su jinete rodó, se cubrió de polvo y se levantó con el brazo en alto, desafiando a la muerte, arrancando un clamor a la gente. Caer y alzarse de nuevo era marca de valor, no de vergüenza. Al encarar la recta final, el aire se cargó de electricidad. Los sacerdotes alzaron antorchas y el rugido de la multitud se convirtió en un solo canto atronador. Cada jinete exprimió hasta la última fibra de su caballo, corazones en acorde con los cascos. La victoria estaba a segundos. Para uno, la inmortalidad aguardaba más allá de la meta. Cuando el polvo empezó a asentarse, el primero estalló desde la bruma como espíritu de leyenda. Su caballo, cubierto de sudor y tierra, se lanzó con última reserva. Cada músculo tensado, cada latido como trueno. Con un brinco final, el corcel cruzó la línea. Por un instante, silencio, el que precede a la tormenta,
y luego el valle explotó en sonido. Los sirianos rugieron, los cuernos bramaron y las colinas verdes devolvieron un eco inacabable. El vencedor desmontó con lentitud, tembloroso de agotamiento. Su caballo, espumajeado, bajó la cabeza como si se inclinara ante los dioses. Los sacerdotes se acercaron con coronas de roble y aros de bronce, símbolos de fuerza y memoria eterna. Los heraldos gritaron el nombre del campeón tan alto que el eco alcanzó los farallones más distantes. Los niños corrieron a tocar al caballo, convencidos de robarle un retazo de vigor. Los derrotados no fueron humillados. En Iria, el coraje valía más que el triunfo. A cada uno le ofrecieron una libación de vino, un golpe amistoso en el hombro, y su tribu entonó cantos de elogio. Los dioses aman a quien corre con el viento, decían los ancianos, pero bendicen sobre todo a quien se atreve. Siguió la celebración. Los rapsodas de la montaña se pusieron ante el fuego y cantaron versos nacidos en el mismo instante, convirtiendo la carrera del día en leyenda. Bronce en su caballo, sol en su frente, adelantó al viento y enmudeció a las montañas, entonaban, y el pueblo los acompañaba hasta que la noche pareció vibrar de música. Hubo banquetes, claro, el vino volvió a fluir y la risa regresó al campamento. Unas tribus obsequiaron al campeón con mantos finos, cuernos labrados o anillos de oro. Otras alzaron la copa y brindaron por su nombre. Cuando el sol se escondió tras las montañas, la llanura se transformó de campo de velocidad en escenario de júbilo. El aire, antes colmado de truenos de cascos, vibró ahora con la sonoridad de liras, tambores y risas. Subía el humo de jabalíes asándose y con él el aroma de la victoria. El gran festival de los sirianos entraba en su segundo latido, el banquete de la gloria. Guiaron al vencedor, aún con el polvo trazándole líneas en el rostro y el aliento entrecortado, hasta la gran hoguera central. Su caballo le siguió, engalanado con guirnaldas de roble y discos de bronce que fulgían a la luz del fuego. Los sacerdotes alzaron las manos al cielo y pidieron bendición para hombre y bestia. Vertieron vino a la tierra, libación para Madoris, para Vidasus y Tara, y para los espíritus sin nombre que guardan a las tribus, y entonces comenzó el festín. Mesas de madera se doblaron bajo corderos lacados con miel, panes cocidos en barro, quesos envueltos en hierbas de la sierra. Pasaron de mano en mano cuernos de hidromiel, y cada copa alzada era un nuevo brindis por el valor. Sentaron al campeón entre los jefes, el puesto de mayor honra, y le entregaron un manto tejido con hilos de plata, prenda hecha para durar una vida, o al menos tanto como su leyenda. Alrededor del fuego, poetas y músicos tomaron su oficio. Cantaron la carrera, la velocidad de los caballos, la audacia de los jinetes, pero también la unidad de las tribus, como durante unos días preciosos dárdanos, talantas y enquelanos se alzaron como un solo pueblo. La música subía y bajaba como el viento en los pasos, y su eco se perdía en la noche. Bailarines se sumaron, girando en círculos que imitaban el galope. Brazaletes de bronce tintineaban, antorchas dibujaban arcos de fuego en la oscuridad. Hasta los ancianos sonreían, recordando sus carreras de antaño. A medianoche, los cantos se hicieron más suaves, y el resplandor de la hoguera dibujó cansancio y gozo en los rostros. Para los sirianos, aquella noche no celebraba solo un triunfo, era renovación del espíritu, promesa de volver a encontrarse bajo las mismas estrellas, con el mismo corazón salvaje y los mismos caballos indomables. Fue entonces cuando un sacerdote de muchos inviernos murmuró las palabras que cerraban cada fiesta de Iria. Los hombres se apagan, los caballos caen, pero la gloria corre para siempre. Y en algún lugar hondo de las montañas, el eco de cascos pareció responder. La noche alcanzó su hora más sagrada, la noche de los fuegos. A lo largo del valle, encendieron centenares de llamas, constelaciones tendidas sobre la tierra. Cada tribu alzó su propia hoguera, símbolo de su independencia y al mismo tiempo de su vínculo con el espíritu mayor de Iria. Desde las cumbres, el paisaje parecía un cielo descendido para danzar en la llanura. La gente se reunió en círculos, manos enlazadas, los rostros dorados por la luz. Los jefes hablaron con gravedad, invocando nombres de antepasados, guerreros, caudillos, jinetes, cuyo coraje dio forma a las tribus.
Somos muchos, decían, pero el fuego arde como uno. Era un instante de rara paz entre un pueblo tantas veces dividido por orgullo y sangre. Mientras las llamas crepitaban, jóvenes y doncellas ejecutaron la danza del garañón, un rito a la vez lúdico y fiero. Ellos pisaban y giraban, imitando caballos encabritados y raudos, y ellas se arremolinaban como cintas de viento, con el cabello trenzado con hebras de plata para atrapar el fuego. Cada gesto contaba una historia: nacimiento, combate, resistencia. Los tambores seguían sus pasos, firmes como el trote, y todo el valle palpaba con una energía antigua. Los sacerdotes de Madoris pasaban entre las hogueras arrojando hierbas y sal a las llamas. Saltaban chispas como estrellas recién nacidas. Proclamaron que los dioses estaban complacidos. Carreras valientes, ofrendas puras, unidad fuerte. Los niños reían y estiraban las manos para atrapar una bendición hecha chispa. Llegó entonces el rito más viejo, el juramento de las tribus. Uno por uno, cada caudillo adelantó un tizón y lo tocó contra la tierra, jurando defender a su gente y su territorio hasta el próximo festival. El fuego que los unía era promesa. Romperla sería vergüenza. Cuando se apagó el canto, volvió el silencio. No era vacío, sino sosiego. El silencio cómodo del parentesco, de la respiración compartida bajo un mismo manto de estrellas. Los sirianos sabían que al amanecer volverían a separarse hacia sus hogares de montaña, pero esa noche, bajo la luna y el fuego, no eran extraños ni rivales. Eran uno, salvajes, orgullosos, atados por la llama y el latido de los cascos. Cuando el alba deslizó de nuevo su filo sobre las montañas de Iria, el festival comenzó a desvanecerse como un sueño. Las hogueras eran ya brasas, y una bruma delgada se enroscaba sobre la llanura, donde la noche anterior habían reinado risa y canto. Olía a ceniza, a vino y a hierba pisoteada, el perfume de 1000 recuerdos. Poco a poco, las tribus desmontaron el campamento. Los guerreros guardaron armas, las mujeres reunieron a los niños, y el campo abarrotado recuperó su calma. Aunque la fiesta terminaba, su espíritu se quedaba, como eco de cascos en la distancia. Los sacerdotes fueron los últimos en levantarse. Caminaron entre cenizas recogiendo trozos de madera carbonizada para llevar a sus templos. Cada brasa era sagrada, una chispa de la unidad encendida entre todos. Metieron los rescoldos en vasijas de barro para mantenerlos vivos durante las estaciones, promesa de volver a reunirse cuando regresara el tiempo de correr. Los vencedores partieron primero, guiando con orgullo a sus caballos por la neblina menguante. Los niños corrieron a su lado, cantando hazañas. Los ancianos miraron con orgullo y melancolía. Los valles verdes los tragaron uno a uno, hasta que solo quedó en la distancia el destello del bronce de sus arreos. Los demás se demoraron. Unos intercambiaron sal por grano, cuero por vino. Otros abrazaron a parientes lejanos antes de volver a sus fortalezas de montaña. No se firmaron tratados, no se movieron fronteras, pero la paz, frágil como siempre, se había renovado al compás antiguo de la carrera. A medida que el sol ganaba altura, se apagó el último eco de tambor. Quedaron solo las huellas, miles de estampas hondas en la tierra blanda. Para los sirianos, aquellas marcas eran sagradas, prueba de que los dioses habían caminado entre ellos en forma de caballos. Al caer la tarde, el viento las borraría, pero no el recuerdo, y en los siglos por venir, cuando imperios nacieran y cayeran sobre las colinas de Iria, siguieron vivos los cantos de esas carreras. En algún paso de montaña, cuando retumba el trueno de cascos entre las rocas, la gente aún dice: no es la tormenta, son los espíritus de nuestros antepasados que siguen corriendo por la gloria bajo el cielo eterno.